Buenos días y buenos días también para la gente que está trabajando con vos ahí en el estudio y para los que están escuchando. Muchas gracias a vos por el mensaje, por la atención. Estamos hablando con la diputada nacional por el distrito cordobés, Gabriela Esteves, en un contexto difícil para todos, para todas. De los mismos medios comunitarios atravesamos la crisis como laburante, por la energía que aumenta y vuelve a aumentar. Pero bueno, hay muchas tramas para debatir. Actualmente hay una que es estratégica y fundamental. Bueno, todas las semanas también cambian las estrategias, pero la ley bases está siendo discutida de manera fuerte. Ayer también hubo una media sanción en diputados también para la reforma en el cálculo de las jubilaciones. El presidente salió a decir que la va a vetar. Bueno, ¿cómo vienen las discusiones entre los cuerpos de diputados, de las provincias? ¿Cómo se vienen dando estos debates en este contexto? Mira, en principio, al respecto de la discusión de la movilidad jubilatoria, te puedo comentar que se construyó un consenso muy amplio. Si se ven las votaciones, van a poder corroborar que únicamente los diputados libertarios y del PRO, que ya se comportan como un mismo bloque, votaron en contra. Luego, el resto de los diputados, más allá de que, por ejemplo, de Unión por la Patria teníamos otro dictamen donde, era un poquito más favorable para los jubilados el aumento que proponíamos. En realidad lo que era más favorable el mensual, porque era un 20% más de el básico de la canasta básica total, y además tenía 2 veces al año una mejora del poder adquisitivo en base al RIPTE. Cedimos en términos de la negociación, pudiendo modificar en el dictamen de los radicales lo que tenía que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que ese fondo no se toque, y acordando acompañar todo lo que tenía que ver con el cálculo de movilidad del dictamen de los radicales y de Hacemos Coalición Nacional federal, para poder avanzar en ese sentido, tener fórmula de movilidad, que esa fórmula no sea únicamente que suba por inflación, porque de esa manera básicamente lo que estás haciendo es congelar las jubilaciones, porque si subís únicamente por inflación, nunca mejorás el poder adquisitivo. Entonces nosotros lo que planteamos era la necesidad de que haya una fórmula que permitiera mejorar el poder adquisitivo con esta compensación 2 veces al año, que queda finalmente una, y que además tenga un piso, que ese piso sea la canasta básica total. Nosotros decíamos un 20%, quedó finalmente del 9%, pero sí significa una mejora, sí significa poder garantizar condiciones estables para los jubilados, que permita que todos los meses ese poder adquisitivo se conserve, que puedan tener una vez al año una mejora en términos de poder adquisitivo también, y que tenga previsibilidad, que entendemos que es algo absolutamente necesario para que jubilados y pensionados puedan planificar su vida, sus gastos y demás. Bueno, en eso hubo un acuerdo muy amplio. La primera sesión había convocado 2 sesiones. La sesión de las 11 de la mañana era solo para el cálculo de movilidad jubilatoria, que la convocaban los radicales. Nosotros habíamos convocado otra a las 2 de la tarde, donde estaba movilidad jubilatoria, y donde también pedíamos el tratamiento de FONID, el Fondo de Incentivo Docente, para que se entienda, y presupuesto universitario. Pero bueno, decidieron el resto de los bloques no darnos quórum en la sesión que nosotros pedíamos, pero nosotros sí decidimos dar quórum en la sesión que habían solicitado los radicales, porque para nosotros en realidad lo prioritario es empezar a construir respuestas para los problemas que tenemos en este momento. Uno de ellos es el enorme retraso que tienen las jubilaciones en torno a la inflación, en torno a la enorme pérdida de poder adquisitivo, que ya representa un 33%
en términos reales de pérdida de poder adquisitivo. Entonces dimos quórum, llegamos a un acuerdo y salió la media sanción con una mayoría muy importante. Que se logre en este tipo de acuerdo en los diferentes bloques demuestra un avance en las discusiones, pero también que la libertad avanza o el presidente no puede controlar todo, y también lo pone en riesgo de vetarlo, porque él anunció que lo va a vetar. Es un riesgo porque lo expone a que la opinión pública opine en una visión negativa de su imagen. Se fijan mucho en eso. Hay algunos medios dominantes como La Nación Más, por ejemplo, TN, le escuchaba a Viale, por ejemplo, hablar de que es una movida para desgastar al gobierno y modificarle el plan del déficit cero, se dice, ¿no? Qué barbaridad, la verdad es que me parece tan irresponsable que haya comunicadores que digan semejantes estupideces, porque la verdad es que esto no se trata de ninguna manera de tratar de horadar al gobierno. Ojalá el gobierno hubiese acompañado, los diputados del gobierno hubiesen acompañado y hubiésemos podido mostrar desde las diferentes fuerzas políticas que los jubilados son algo central en la agenda. Y ojalá hubiese sido así. Lo que nosotros estamos tratando de alguna manera es reparar el enorme recorte que han tenido las jubilaciones en términos de pérdida de poder adquisitivo, con una inflación que desde que asumió el presidente Milei ya supera el 100%, con 30 puntos de pérdida de poder adquisitivo en las jubilaciones, que a esto hay que sumarle que ya todas las prestaciones que cubría el PAMI no son las mismas. A esto también hay que sumarle que el ajuste que ha llevado adelante el presidente, que además se jacta de decir que es el ajuste más importante de la historia, no solamente de Argentina, sino de la humanidad, él mismo lo ha dicho de esta manera, lo ha cargado sobre los jubilados. En el primer bimestre del año, el ajuste que fue de un 33%, un 40% de ese 33%, fue sobre los jubilados. Entonces hay una decisión política, evidentemente, del presidente, que es cargar el ajuste fiscal que es monstruoso, que está llevando adelante, sobre jubilados y pensionados, porque asimismo dice que no se pueden aumentar las jubilaciones porque le va a generar déficit fiscal, y por otro lado está bajándole el impuesto a los bienes personales que los pagan los ricos en este país. Entonces, que se aclare, que diga la verdad, que diga a quienes les quiere recortar y a quienes quieren facilitarle las condiciones, que lo diga con todas las letras, y bueno, y ahí la sociedad decidirá si quiere seguir acompañando a un presidente que considera que la casta son los jubilados y los trabajadores y los docentes, que son las universidades públicas, y si cree que los ricos de este país son los vulnerables que debe proteger. Que lo diga. Bueno, sale con posteos en las redes sociales asumiendo esa postura. Y hay algo que también pero no lo dice. Es cierto. Los dibujos de inteligencia artificial que pone son claros, pero después él dice otra cosa. Dijo otra cosa durante la campaña, ¿o no? Sí. Dijo que el único ministerio que iba a tener chequera abierta era el Ministerio de Capital Humano, porque él iba a concentrar las inversiones en los sectores más vulnerables para poder ajustar a la casta, y fue exactamente al revés. Tenemos alimentos pudriéndose en los galpones del Ministerio de Capital Humano, que además son los alimentos que quedaron del gobierno anterior, que no repartió una harina, un aceite, porque no ejecutaron absolutamente nada del presupuesto, que además ni siquiera es un presupuesto actualizado, sino que es el presupuesto 2023, no ejecutaron nada en compra de alimentos, con lo cual cuando se repartan estos alimentos que se van a repartir por orden de un juez, no por vocación del gobierno de poder paliar la situación de pobreza que desde que asumió aumentó más de 10 puntos, sino que simplemente lo hacen porque tienen una orden de un juez, que además le dio la responsabilidad de lo que lo reparta a una ONG ultra religiosa, que como es de Mendoza, el 40% de sus alimentos los está derivando a Mendoza. Sí. Digo, acá dentro de cada cosa que uno raspa un poquito encuentra más mugre.
Digo, toda la enorme corrupción que se encontró dentro del Ministerio de Capital Humano, que es el ministerio que va a tener chequera abierta para poder ayudar a la gente. La comida pudriéndose en los galpones. Recortes sobre los jubilados. Y esto es una barbaridad, no es lo que dijo que iba a hacer. Dijo que iba a cortar privilegios y lo vemos a él viajando con plata de todos nosotros por todo el mundo para ir a conferencias de índole partidaria y para hacer viajes de placer alrededor del mundo y por reconocimientos religiosos. Digo, pongamos blanco sobre negro, no sigamos diciendo que dijo que esto iba a hacer y que esto es lo que dice que va a hacer, no. La verdad es que no, la gente lo votó porque planteó otra cosa, dijo que iba a hacer otra cosa de la que está haciendo. Y hablando de esto, de la chequera abierta, la superministra Petovelo, porque tiene muchas aristas a cargo, muchos frentes a cargo del capital humano, capaz que tiene la chequera abierta, ahora tiene una denuncia por asociación ilícita, desvío de fondos, y desde la Cámara de Diputados la han citado. ¿Ustedes creen que va a ir a presentarse Petovelo a hacer la devolución de su desempeño frente a los diputados y bueno, no lo sé, pero que sí. Tenía una chequera abierta, parece ser, para los suyos, porque hay una denuncia fuerte de desvío de fondos. Sí, de corrupción, de sobresueldos, donde están metidos varios de los diputados de la Libertad Avanza también, ¿no? Exacto. También hay que contarlas, porque nosotros nos estuvimos bancando durante muchos años que dijeran barbaridades de nuestro espacio político, donde no se pudo probar nada. Por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no pudieron probar absolutamente nada, eran causas generales, escarbaron toda la Patagonia buscando plata enterrada que según ellos estaba allí, que había bóvedas y no sé cuántas barbaridades, jamás encontraron absolutamente nada, pero sí hicieron el circo y resulta que acá, sin necesidad de buscar demasiado, saltó todo por el aire y dicen que se trata de una operación. La verdad que es una vergüenza. Los que vinieron a hacer algo distinto son lo peor de la vieja política, pero lo peor. Y también hay que decir que no solamente son lo peor de la vieja política por las prácticas, sino también por los equipos de gobierno que tienen. No sé si ustedes recuerdan quiénes fueron los ajustadores seriales de los jubilados a lo largo de la historia de este país, o por lo menos desde el advenimiento de la democracia. En el gobierno de Menem, Sturzenegger y Cavallo. En el gobierno de la Rúa, Sturzenegger, Cavallo y Bullrich. En el gobierno de Macri, Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Y casualmente el mismo elenco tiene este gobierno, que son Caputo, Sturzenegger y Bullrich nuevamente. Entonces, digamos, son lo mismo, llevan adelante las mismas prácticas, ya sabemos en qué condiciones termina el pueblo argentino cada vez que esta gente gobierna y toma decisiones, sabemos contra quiénes cargan el ajuste, sabemos los enormes negocios que los hacen a costa del pueblo. Ya se empezó a ver, son 5 meses de gobierno, todavía no llegan a 6 meses de gobierno y ya están todos los negocios ahí a la vista de todo el mundo. Es una vergüenza. Mientras la gente se muere de hambre y el presidente de la nación no solamente no quiere repartir los alimentos, sino que dice que si la gente se muere de hambre, el Estado no va a intervenir. Es una vergüenza y tiene un grado de crueldad tan profundo que yo no sé cómo lo estamos tolerando aún. Gaby, bueno, la sociedad argentina ha demostrado como mucha bronca con el sector político, con funciones a cargo, a lo que se denomina casta. Hay una sensibilidad muy fuerte en esta situación con la economía como se viene atravesando y lo que te quería preguntar, ¿cómo discuten cuando hay anuncios y títulos de que diputados, senadores resuelven aumentos de sueldos? ¿Cómo discuten quiénes? En diputados. Al respecto de eso. La realidad es que hacía muchos años que había un enganche para no tener que discutir y para que no haya aumentos desmedidos, había un enganche en torno a las paritarias de los laburantes del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que le aumentaban, si se aumentaba un 5%, se aumentaba un 5% también a diputados y senadores. Era para siempre tener una mirada equilibrada. Si se aumenta lo mismo. Nosotros diputados no tenemos aguinaldo. Yo creo que eso está mal porque debería haber una concepción de trabajadores, pero ahora los senadores lo aprobaron. Pero en definitiva,
había un enganche donde las paritarias que percibían los trabajadores era lo mismo que percibían los diputados y senadores, para siempre que sea algo equilibrado como corresponde. Bueno, resulta que a Martín Menem se le ocurrió desengancharlo, por ejemplo. Entonces, más allá del congelamiento que hay desde noviembre, desde antes de noviembre en realidad hay un congelamiento de las dietas, está todo el tiempo especulando para poder negociar con esto, con los diputados, porque, bueno, tiene una herramienta ahí, porque él tiene la potestad de aumentar, de hacer lo que quiera. Antes era algo que no condicionaba, ahora está condicionado por la decisión del presidente de la Cámara. Entonces, el día previo a la sesión donde íbamos a discutir movilidad jubilatoria, él lanza que va a haber un aumento del 80% en diputados, que tampoco es cierto, porque en realidad es sobre una parte, no sobre el total, no sobre el desarraigo, no sobre gastos, es sobre una parte y en cuotas, con lo cual el aumento es de 400.000 pesos. No es una cosa exagerada ni nada, y eso se le hacen descuento. Digo yo esto para poner blanco sobre negro, porque mienten mucho. La verdad es que la percepción de cara a la sociedad al respecto de todo esto es muy distinta a la que hay en realidad. Hay otra situación distinta en el Senado. Nosotros tenemos esta situación y la realidad es que la utiliza Menem para poder generar operaciones antes de las sesiones y ejercer presión sobre los diputados. Esto fue lo que pasó el otro día en la sesión. Como ellos iban a perder la votación y se iba a ganar en términos de avanzar sobre una fórmula de movilidad jubilatoria, ¿qué hace él? Larga, porque además los propios periodistas nos decían que habían llamado de presidencia de la Cámara para decir que los diputados se habían dado un aumento del 80%. Nosotros no estábamos ni enterados, no estábamos en eso, estamos discutiendo la posibilidad de construir un acuerdo para darle la movilidad a los jubilados. Ese nivel de perversidad también tienen, ¿no? Y estábamos hablando al principio de la ley de movilidad jubilatoria, por ahí te interrumpimos y no pudiste desplayarte un poco más sobre esta ley que viene a trabajar sobre la situación económica de los jubilados que está tremendamente deteriorada mal. Por decisión política del gobierno de Milei, con todos los meses un nivel de incertidumbre tremendo, porque no sabes si te va a dar el bono, si no te lo va a dar. Dice que si un mes la inflación es menor que el aumento que te habían dado, entonces te lo descuentan el mes siguiente. Digo, es una locura. Es una locura. Nosotros lo que proponemos con esta fórmula es que tenga una base de la jubilación mínima que nunca sea menor que la canasta básica total, más un 9%, que eso le daría un piso que permitiría garantizar siempre el mismo nivel de consumo, porque eso mes a mes se actualiza por inflación y se actualiza por los datos que publica el INDEC, con lo cual eso permite que siempre haya una estabilidad en términos de consumo, y luego una vez al año la posibilidad también de que se pueda generar una recomposición en términos de ganancia adquisitiva a través de el RIBT, es decir, la variación salarial. Bueno, para nosotros es un avance, es importante, va a generar condiciones estables, no está la especulación en el medio al respecto de si hay bono o no hay bono, sino que siempre va a haber una suma que está contemplada dentro de la jubilación, eso da alguna condición de tranquilidad. Bueno, eso era lo que nosotros queríamos garantizar para los jubilados, al menos un piso de dignidad con un monto que sea estable en el tiempo, que les permita tener al menos todos los meses la misma capacidad de consumo y año a año ir ganando capacidad de consumo a partir de esta reparación o actualización. Y también lo que proponíamos era que haya una reparación en torno a todos estos meses donde perdieron poder adquisitivo. Bueno, eso no estaba contemplado dentro del proyecto del radicalismo, no quisieron ceder en ese punto. Nosotros sí cedimos porque para nosotros en realidad lo fundamental era poder empezar a construir una respuesta a todas estas deudas pendientes que tienen que ver con jubilados, pensionados y también asignaciones familiares porque están atadas a la jubilación, entonces eso también impacta en la vida de todas las familias. Está claro que el gobierno no está pensando en el éxito a través de una mejoría en la economía de las personas. Hay que ver por dónde está pensando
que va a tener éxito, pensando también, pensando en que vienen elecciones el año que viene. Milei habla de un 60%, pero con este tipo de medida se está ganando más que todo el mal humor de la gente. Sí, a ver, a mí lo que me parece es que hay que salir un poco de la virtualidad, de la inteligencia artificial y de ese mundo de las redes sociales virtuales y empezar a convivir con la realidad real, la de la vida de la gente, de carne y hueso, la de las redes sociales que se construyen en los barrios y que están tratando de generar a través de lazos solidarios maneras de paliar este tremendo ajuste y esta situación tan crítica. Creo que ahí hay que estar. Evidentemente ellos están muy desenganchados de esa realidad por las decisiones que toman. Digo, que tengan toneladas, millones de kilos de comida guardado, pudriéndose en galpones, mientras hay un 55% de la gente en situación de pobreza, y eso habla de que no estás muy conectado con la realidad que está viviendo tu pueblo. Bueno, ahí creo que me parece que es algo que tienen que apagar un poquito las pantallas y soltar un poquito los teclados y ponerse a caminar un poco, a recorrer el país en lugar de viajar por el mundo y empezar a resolver las cosas que nos acucian acá en Argentina, que son muchas y que necesitamos que las resuelva porque para eso lo votó la gente. Gaby, te dio dos títulos, mira, es de La Voz. Diputados, el oficialismo y aliados bloquearon una ofensiva acá para la restitución del FONID, así con estas palabras, y Clarín, por ejemplo, titula: el kirchnerismo no logró incluir el FONID y el financiamiento para universitario en la sesión, pero insistirá con los proyectos. Así titulan hace unas horas La Voz y Clarín, por ejemplo, la propuesta de debatir el FONID. Hola. Sí. te estaba releyendo cómo titularon Clarín y La Voz, por ejemplo. El kirchnerismo no logró incluir el FONID y el financiamiento universitario, dice Clarín. La Voz, diputados, el oficialismo y aliados bloquearon una ofensiva acá para la restitución del FONID. Primero que no es una ofensiva. ¿Cómo? A ver, me llama mucho la atención. ¿Cómo se puede considerar una ofensiva que nosotros estemos intentando incluir en el temario el fondo de incentivo docente cuando sabemos la situación tremenda que tienen la mayoría de las provincias porque no tienen ese fondo y no logran garantizar un salario digno para poder tener una compensación? Digo, me parece una barbaridad que eso lo tomen como una ofensiva. Es más, nosotros, como habíamos logrado el acuerdo votando de manera conjunta el emplazamiento para que esos temas se traten en comisiones, tengan dictamen y puedan ir a recinto, dijimos, ya que tenemos sesión, sumemos estos temas a la sesión porque son temas acuciantes. Digo, el salario docente es un tema que preocupa a todo el mundo, si no después nos llenamos la boca hablando de la educación, pero no resolvemos ninguno de los problemas que tenemos en términos de educación. El salario docente es uno, los presupuestos universitarios son otros. Digo, no sé si vos conocés la situación que tienen las universidades en nuestra provincia, pero la Universidad Nacional de Villa María tiene un presupuesto de 30 millones de pesos al mes y 22 le vienen de luz solamente. ¿Cómo haces para sostener el funcionamiento? Digo, ya había actividades muy importantes que desarrollaba la universidad que las tuvo que cerrar porque no las pueden seguir sosteniendo, porque no tienen presupuesto. Es una locura lo que está pasando. Digo, si hay algo que ha distinguido siempre a nuestro país es que tenemos universidades públicas de calidad que nos enorgullecen, que son muy importantes a nivel mundial por la calidad educativa que tienen. Y el gobierno ha tomado la decisión de desfinanciarlas para que lleguen a cerrarse. Digo, y habla de que esto no es un curro. Digo, qué irrespetuoso hablar de que nuestras universidades públicas son un curro. Para ellos todos son curros y resulta que los únicos que tienen los curros son ellos en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Digo, que piensen que las cosas que tienen que ver con restituir derechos, mejorar condiciones, resolver problemas son una ofensiva. Y la verdad es que yo ahí lo que me pregunto es de que ¿dónde está? A ver, ¿cuál es la vara que divide lo que está bien y lo que está mal en este país? Así titula La Voz, así titula Clarín. En esta construcción, ¿no? Porque si dicen que mejorarle los salarios a los docentes, dotar de presupuesto a las universidades para que puedan garantizar su funcionamiento son ofensivas,
y la verdad es que me pregunto dónde está la vara del bien y del mal, y cuánto han contribuido estos medios para generar el odio en este país, ¿no? Para demonizar a una fuerza política que cree en la distribución y en la justicia social. Eso es lo que me pregunto. Me hacen muchas preguntas al escuchar esos titulares. Sí, así son los titulares que recorren las diferentes plataformas, ¿viste? Y después en el interior se reproducen de otra forma y capaz que con más virulencia. ¿Cómo se avisora el futuro a corto y mediano plazo de los argentinos y argentinas? ¿Qué tipo de debate se establece con este contexto, Gaby? Y la verdad es que nosotros tenemos una enorme preocupación porque, y lo hemos explicado muchas veces en cada lugar donde hemos tenido la oportunidad, ¿no? Si llega a salir la ley base, pone al país básicamente de rodillas. Esta es la situación en la que nos va a dejar. Nosotros hemos insistido mucho en el tema del RIGI porque la verdad que el RIGI lo que hace es entregar toda la riqueza que tenemos para poder salir adelante. Entrega el gas, el petróleo, el litio, bueno, esa conjunción del DNU con esta ley, derogando la ley de tierras y en esta permitiendo que compren los extranjeros todas las tierras que quieran, fomentando este régimen a las grandes inversiones que les permite hacer cualquier cosa y les da un montón de beneficios y no tienen que dejar nada en el país y todo esto que venimos discutiendo. Les va a permitir comprar nuestras tierras, expoliarlas de toda su riqueza, llevarse toda esta riqueza afuera, dejarnos el pasivo ambiental y nosotros aquí nos vamos a quedar sin nada, pobres, sin ninguna de las riquezas que teníamos para salir adelante y sin la posibilidad de generar trabajo digno para nuestra gente, ¿no? Entonces tenemos una enorme preocupación al respecto de eso, tenemos mucha preocupación al respecto de la modificación de la ley de hidrocarburos, donde se plantea que no lo que tiene que garantizar el Estado es la ganancia de las empresas, la máxima ganancia de las empresas, en ningún caso el abastecimiento interno, ni precios asequibles para los argentinos y argentinas que nos permitan ser competitivos en torno a nuestra industria, porque si tenemos buenos precios, ya que somos productores de petróleo, de gas, eso nos permitiría ser competitivos, pero como le prohíbe esta ley al Estado fijar precios, esto va a hacer que a los argentinos nos cobren a precios internacionales, como no vamos a poder pagarlo, van a exportar absolutamente todo, y como además derogaron el artículo de la ley de la nacionalización de YPF, que una de las cuestiones principales que planteaba era garantizar el abastecimiento interno, ahora está derogado, no tienen que garantizarlo, van a exportar absolutamente todo, nosotros no vamos a tener ni gas para producir, ni combustible para trasladar las mercaderías, ni para nada, todo se lo van a llevar afuera y nosotros, bueno, nada, viviremos como podamos, de la peor manera posible, sin desarrollarnos y sumidos en la pobreza. Digo, no es una casualidad que asumió el presidente Milei ya han aumentado más de 10 puntos la pobreza, por decisión política, por ajuste, y que se jacte de ese ajuste, y que diga que si hay argentinos que se mueren de hambre, él no va a intervenir. Digo, ahí está clara cuál es la línea que tiene el gobierno. Bueno, nosotros estamos tratando de generar conciencia, porque nosotros sí creemos en la justicia social, en la distribución de ingresos, en la generación de trabajo de calidad, y para eso vamos a seguir trabajando, no nos vamos a resignar a esto. Te ha visto también que la movilización en la calle ha podido torcerle algunos proyectos a Milei, como la ley ómnibus, después hace poco el Pacto de Mayo, que no se dio el Pacto de Mayo, que iban a venir a Córdoba todos los gobernadores, que iban a firmar 10 puntos. No solamente que no pasó, sino que se militarizó. Sé si más allá de la movilización y todo lo demás, que sí, a lo mejor retardó, pero siguen insistiendo en sacarlo y ya dicen que tienen los votos. Y no sé si viste cómo consiguen esos votos. A la senadora Crexel le ofrecieron ser embajadora de UNESCO en París,
y con esto compraron su voto y encima lo salen a decir públicamente. Digo, esto es lo que están haciendo, ¿no? Y por supuesto que hay gente que se vende, pueden comprar porque hay senadores que se venden, ¿no? O también hay gobernadores que ceden en base a cubrir algunos parches que tienen en las provincias, porque como no les están mandando los fondos que les debieran mandar, eso hace que estén en una situación muy ajustada, que tengan un montón de problemas, entonces negocian los votos con los fondos de las provincias, y eso es es pan para hoy, hambre para mañana, porque te mandan el fondo hoy, pero mañana tenés la provincia estallada porque tenés el 70% de la gente con hambre, y ¿cómo vas a hacer para resolverlo? O no podés pagar el gas y la luz en los hospitales públicos, o no tenés para comprar los medicamentos que hacen falta para los dispensarios. Digo, bueno, estas cosas me parece que son más de fondo y que hay que discutirlas, porque a lo mejor vos arreglas votar una ley porque te van a mandar un fondo, pero después la situación que se va a generar es tantísimo peor, que al final lo que hiciste fue zafar hoy y construir un desastre para mañana, ¿no? Bueno, Gaby, te agradecemos, te vamos a dejar ir, porque aparte tenemos que cerrar el programa. Seguramente que vamos a volver a llamarte más adelante. Hay mucho para debatir, mucho de cuestión política, de cómo se sale, de cómo es la reconstrucción, de espacios que puedan afrontar este espacio que ganó por la vía electoral. Pero bueno, por hoy es esta cuestión coyuntural que nos tiene a mal traer. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para ustedes ahí en el estudio, para los que están escuchando y también para toda la gente de Ampul. Muchas gracias. Te agradecemos a vos y que tenga buen día. Gracias igualmente. Bueno, hablamos con